Oremos. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Permítenos escudriñar tu palabra, permítenos deleitarnos en tu presencia, permítenos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tu palabra es esa antorcha que ilumina nuestro camino, guía nuestros pasos. Permítenos reflexionar, Señor, en tu verdad. Te lo ruego. Suplicamos que tu Espíritu Santo, en lo que tu palabra está siendo anunciada, lleve bendición, redarguya de pecado y sobre todas las cosas, enséñanos, Dios mío, para poder dar cobertura a esta palabra que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nosotros. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando en este programa Reflexión, en este día, la serie de David, el ungido de Dios. En la última oportunidad estuvimos analizando en esta serie específicamente algunos aspectos que tenían que ver con el que David matara al gigante Goliat. Finalmente, aquella batalla había sido arreciada. Inmediatamente ante esa batalla, ante esa victoria que David obtuvo, él descubrió, voy a decirlo, una amistad con el hijo de Saúl llamado Jonathan. Y descubrimos 5 elementos importantes hablando acerca de la amistad. En primer lugar, David tiene oídos para escuchar a su autoridad espiritual. Él no se cree autosuficiente solo porque ha matado ya a gigantes. No. Dios tiene el control de todo y Él lo ha preparado para este momento. En segundo lugar, evaluábamos también que las personas, aunque tengan una mayor posición, reconocerán lo que Dios hace precisamente a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía. En tercer lugar, David es un hombre amado por Dios, es un hombre conforme al corazón de Dios y lo ha ido preparando precisamente para este momento. Recuerde que ya ha sido ungido como rey. El cuarto elemento que analizábamos el día martes era de que él era identificado precisamente para transferir una bendición espiritual. Interesante, digo, porque de estos versículos que son tan conocidos podemos aprender mucho de la palabra de Dios. Y en último lugar estuvimos analizando que David, por someterse a esa autoridad espiritual, él es promovido para estar bajo autoridad y estar sobre autoridad. Mire qué interesante. Entonces Dios es el que pone, el que ha ido preparando el corazón de David. Dios es el que ha ido dando cobertura a cada uno de sus anhelos, a cada una de las bendiciones, y lo ha preparado para el momento de la batalla. La batalla ha finalizado. Inmediatamente encuentra un amigo llamado Jonathan. En eso cerramos la última oportunidad. Este día quisiera hablar bajo el tema los celos hacia el ungido. Inmediatamente se presentan unas mujeres para dar cobertura a un cántico, y yo lo mencioné en la semana anterior que las mujeres gritaban precisamente: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Algo de eso vamos a estar hablando. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Versículo 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, quiero abordar el tema los celos hacia el ungido. Después de haber sido llamado, de haber demostrado que era el elegido de Dios para matar a aquel gigante, después de haber hablado como precisamente Dios lo había puesto en esa posición, después de ser aceptado, si usted me lo permite, frente a aquel cotejo del rey,
Es importante esperar que el que estaba en posición, pero sin unción, estoy hablando de Saúl, él tema por su posición. Y eso es lo que va a pasar en este momento. Y de ahí el tema, los celos hacia David, hacia el ungido. Saúl era el líder, un líder timorato, un líder con muchos temores. Más allá de que no quiso enfrentar al gigante Goliat, aquel paladín, más allá de todo eso, tenía una posición, pero no tenía el respaldo, no tenía la unción de parte de Dios. Se sintió, y a partir de este momento empieza una grieta que lo va a llevar precisamente a Saúl, al rey, a una decadencia total. Se sintió celoso de David precisamente, y David era públicamente, a partir de este momento, reconocido por lo que él tenía. Y lo que él tenía era la elección, el ser escogido de Dios. Ahora, David siempre está sobresaliendo y se levantan por encima de los que han perdido la unción. Eso nos debe llevar a nosotros a preguntarnos, ¿estaremos nosotros en posición sin unción? ¿O tendremos posición con unción? Primero, evaluemos el versículo número 6, una celebración de recibimiento. Recuerde que en este momento acaban de llegar precisamente de aquella batalla. Los filisteos han estado huyendo con el ejército de Dios a causa de la batalla contra aquel gigante. En el momento exacto donde aquellas personas, todo el pueblo de Israel, incluyendo las mujeres, han de recibir precisamente a aquellos hombres de guerra que venían de una serie de jornadas de muchas batallas. Ahí es donde cobra tanto valor. Y dice el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, dice el versículo. Desde el momento que David mató al gigante, Dios lo puso en gracia dentro y fuera del palacio del rey. Y lo vamos a ver. David, los líderes como David son reconocidos por los de adentro y por los de afuera. David nunca pasa sin ser tomado en cuenta. Su presencia siempre se nota por la mayoría. Pero ¿qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es el respaldo de Dios. La unción identifica a los que son elegidos de parte de Dios. Puede haber posición sin unción, pero nunca habrá función sin una unción. Muchos confunden posición con función. Y no es lo mismo. Aunque David no tenía posición, porque no tenía posición, ejercía la función que se le había encomendado. Los que verdaderamente son llamados por Dios empiezan a ser obreros para Él mucho antes de ser nombrados o electos. El problema del ser humano es que muchas veces lo que necesita es un nombramiento, el ser electos, el ser nombrados. Y si no son nombrados, no trabajan, no ejercen el llamado que Dios les ha dado. La posición lo que hace realmente es confirmar lo que ya han estado haciendo. Dios quiere personas que hagan algo, no que tengan un título de algo. Muchas veces las personas lo que más anhelan son títulos y no dar gloria a Dios. Hagan el trabajo para Dios y Dios los va a promover. El problema es cuando nosotros lo que más deseamos es aplausos, popularidad, nombramientos, cuando no es necesario el nombramiento para hacer la obra de Dios. Según el pasaje, bajo consideración, eso es lo que tenemos acá. Al regreso de Saúl y David de la victoria contra los filisteos, las mujeres de distintas ciudades dice que se unieron cantando, danzando para recibir al rey Saúl. Esta, si usted me lo permite, era una gran celebración. La victoria dada por Dios a Israel. Después de muchos días donde aquel paladín estaba gritándoles, desafiándoles a los escuadrones del ejército de Dios, realmente era una gran celebración. La iglesia también debe congregarse para celebrar
delante del Rey Jesucristo, quien también venció al Goliat espiritual en el Calvario. Esta celebración de las mujeres de Israel era para recibir al rey Saúl. Por lo menos este parecía ser el pretexto para celebrar, aunque en su corazón celebraban por causa de David, porque él había matado al gigante. Pero la celebración no era una celebración pasiva, siempre es una demostración pública y audible. Lo que antes se conocía como culto evangelístico dominical, hoy día se llama celebración en muchas iglesias, en muchos lugares, y el pueblo busca el ¿qué? Celebrar. Aquí hago una pausa. Cada vez que nosotros nos reunimos en la iglesia, nos reunimos para celebrar. ¿Pero y qué celebramos? Celebramos que Cristo ha resucitado. Celebramos que Él es el Rey de nuestra vida. Celebramos que Él es el todo en nuestro corazón. Celebramos el ministerio terrenal de Jesús. Durante su ministerio terrenal, sanó, libertó, perdonó pecados, tuvo compasión de las multitudes. Todo esto lo sigue manifestando a través de su iglesia. Todo este tipo de celebraciones se siguen dando porque Él se merece la gloria. Él, y estoy hablando de Dios. Celebramos su muerte expiatoria en el madero del Calvario. Toda su obra se completa en la cruz. Ahí declaró precisamente la palabra consumado es de su misión. Nada hay que se tenga que añadir en el plan de la redención. Una de las señales que identifican precisamente las sectas falsas y los falsos mesías es que niegan el sacrificio completo y perfecto de Jesucristo. Pero sin remisión, sin derramamiento de sangre, sin expiación de pecado, sin expiación, nosotros no podríamos ser salvos. Pero Él se ofreció, entonces celebramos, sí que murió, pero que al tercer día resucitó. Entonces note, es importante que así de sencillo es aceptar la salvación. El Padre Celestial nos regaló a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, pero también nos regaló la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo se ofreció. Le estoy dando razones por las cuales nosotros celebramos. Debemos celebrar, debemos disfrutar, debemos congregarnos, debemos disfrutar de su gracia, de su presencia. Celebramos su resurrección también en el Calvario. Derrotó a Satanás, a su imperio, a la enfermedad, a sus causas, al pecado y al poder, si usted me lo permite. Pero con la resurrección en la mañana pascual, derrotó la muerte. Derrotó precisamente la muerte. Nosotros celebramos el poder de resurrección. Entonces note, cada vez que las personas le pregunten ¿y para qué te congregas? ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? Para celebrar, dígale, porque tengo una fiesta, porque necesito darle la gloria a Dios. Celebramos el descenso del Espíritu Santo, lo cual implica que la vida del Cristo resucitado es ahora implantada en el cuerpo de los creyentes. El Espíritu Santo es el agente en el nuevo nacimiento, nos sella espiritualmente, nos bautiza, manifiesta los dones, ilumina la palabra y nos da la unción. Entonces note, siguiendo el relato, volvamos a David. Ellos estaban celebrando la gran victoria que Dios les había dado. Esa victoria nos debe llevar a nosotros también a darle gracias a Dios por todo. Cuidado cuando nosotros no hemos sido agradecidos. Cuidado cuando nosotros queremos reconocimiento, queremos, voy a decirlo, autoridad. Y en ese momento David se queda callado, no pronuncia nada. David ahí está en esa celebración, recuerde eso. Pero me llama la atención el versículo número 7. Dice la palabra de Dios: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aquí está un cántico de reconocimiento. El cántico sonaba bien, y no quiero que me malinterprete, denme tiempo y le voy a explicar. Estaba acompañado de elementos espirituales y estaba acompañado de verdad. Eso es lo que había pasado.
pero no era espiritual. Se enfocaba en el hombre y no en Dios. Y quiero aprovechar en este momento este versículo número 7 del primer libro de Samuel, capítulo 18, un cántico de reconocimiento. La letra de los cánticos hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se canta puede ser para Dios o puede ser para otra cosa. Hay tantas letras, hay tantas músicas, melodías y, si usted me lo permite, títulos de alabanza a Dios, pero en ningún momento se menciona a Dios. En ese cántico específico no da la gloria a Dios, no alababa a Dios. ¿Lo ha notado? Más bien era una especie de coro de comparación, donde a uno se le ponía más alto que al otro. La unción nunca debe ser reconocida en una persona para ponerla a competir con otra. Dios no está compitiendo. Dios no tiene competidores, es más, ni tampoco quiere competiciones. Este coro era un pretexto para mostrar la simpatía por una persona que estaba más ungida que la otra. Seamos honestos. Saúl no tenía la unción, no tenía el respaldo. David lo tenía y lo acaba de demostrar. El trabajo de los siervos de Dios nunca debe ser la razón para hacer comparaciones públicas. En la obra del Señor Jesucristo, ninguno es mejor que el otro. Cada uno hace lo que puede con sus talentos. Al que le dio 5, se espera que lo multiplique hasta 10. Al que se le dio 2, que lo multiplique hasta 4. Y al que se le dio solo un talento, pues que lo multiplique. Lo importante no es, y se lo voy a decir claro, lo importante no es tener más talentos que otro, sino ser multiplicador de los talentos que se tienen. Las comparaciones ministeriales, eso no es de Dios, son carnales. Los corintios, ¿se recuerda la iglesia de Corinto? Los corintios se habían dividido de acuerdo con sus gustos ministeriales. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 12 leemos: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro y yo de Cristo, dice alguno. Viene Pablo y le responde en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eso nos deja ver entonces que no podemos hacer comparaciones ministeriales. No podemos o no debemos hacerlas, porque eso lo que va a generar es un sentimiento carnal. Acá las mujeres no se daban cuenta que lo que estaban haciendo es poner más alto a uno y en menos grado a otro. Es ahí donde debemos tener sumo cuidado de cómo precisamente las personas dan credibilidad a lo que Dios está haciendo. Dice el versículo número 8: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Note qué pasó acá. Y se enojó Saúl en gran manera. Muchas veces el pueblo mismo es causa de divisiones internas al tener un espíritu de favoritismo. Usted no puede tener espíritu de favoritismo. Como Saúl ya no operaba en el espíritu ni era guiado por el espíritu, un sentimiento de enojo se apoderó de él por causa del cántico. Por eso le digo, asegúrese que usted escuche alabanzas que realmente le den la gloria a Dios, que edifiquen el cuerpo de Cristo. Pero analicemos las palabras de Saúl. Dice, de este versículo 8, perdón. Primero, y se enojó Saúl en gran manera. No solo se enojó, sino que se enojó al extremo, en gran manera. Tenía esa clase de enojo que produce úlceras, que produce laceraciones. El enojo enferma.
la personalidad humana. ¿Sabe qué? El enojo afecta las acciones, las reacciones humanas. Una persona que se deja dominar por el enojo comete muchos errores de los cuales se va a lamentar después. En un momento de enojo, las personas llegan a frustrar toda su vida. Por causa del enojo, en gran manera, parejas que se amaban mucho se han divorciado. Porque uno de los cónyuges ya no aguantaba más los insultos, ya no aguantaba más los desprecios, ya no aguantaba más esa situación. Por un momento de enojo, pero enojo en gran manera. Por causa de ese enojo, en gran manera, muchos han perdido buenos trabajos. Al no controlar su enojo, al no controlar su impulso emocional, el enojo los controla tanto a ellos, han dicho o han hecho cosas que después se arrepienten y les han perjudicado. Por causa del enojo, en gran manera, personas que eran candidatas por el Espíritu Santo para un ministerio, para una gran obra, han tenido que ser rechazados. ¿Por qué? Porque a través de ese enojo se descubre la verdad, ya que el continuo enojo era un obstáculo en el propósito precisamente de él. El enojo es normal si se mantiene normal. Por eso es que la palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo de alguna manera está en nosotros. Tarde o temprano nos enojamos, nos molestamos. Pero asegúrese que no se ponga el sol sobre su enojo, porque una vez usted está enojado, ya no hay vuelta atrás. Solo el Espíritu Santo puede controlarlo, porque muchas personas han echado a perder toda su vida por un momento de enojo en gran manera. Y se lo voy a decir más claro: después de este gran enojo que Saúl tiene, aquí viene, a partir de este momento, la decadencia para el rey. No vuelve a ser el mismo. A partir de este momento, por ese gran enojo que él tiene a causa de este cántico, Saúl siente muchos celos de David, y va a ver con mucho celo al hombre que Dios está preparando para ser el elegido como el nuevo rey. Pero hay algo interesante: el enojo es contagioso, se transmite con mucha facilidad. Hablar con un enojado, tarde o temprano, nos enoja. Mirar un enojado nos hace sentirnos enojados. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 24: ni te acompañes con el hombre de enojos, ni te acompañes con el hombre de enojos. Si ve que una persona está muy enojada, muy furienta, dele tiempo, váyase mejor. Las personas que siempre están enojadas, son agrias, causan que otros los rechacen. A nadie le gusta estar cerca de ellas. Su sola presencia causa un malestar emocional, nos hace sentir hasta incómodos. Por el contrario, los que están alegres, todo el mundo los busca. Es bueno estar cerca de una fuente de alegría. Es bueno precisamente buscar la alegría en las personas. En este momento Saúl está dejando muchas grietas, está dejando muchos problemas. ¿Por qué? Porque a causa de no controlar este enojo, él va a tener muchos problemas. Por no estar, voy a decirlo, preparado para este momento, es que Saúl, a partir de este capítulo 18, va a cometer muchas faltas, porque va a ser una persona impulsiva. El enojo lo controlaba él no podía controlar el enojo. Ese enojo lo llevó muchas veces a una situación devastadora. Ese enojo lo puede llevar precisamente a una situación desgarradora. El día se presentaba caluroso, húmedo, en la ciudad de Miami, Florida. Era uno de esos días en que la temperatura y la humedad ejercen sobre el ánimo de las personas una influencia nociva. Un personaje, Bob,
propietario de una ferretería, estaba atendiendo a sus clientes, tratando de no sudar demasiado a causa del calor. De pronto se abrió la puerta y entró un hombre. Tenía la mirada extraviada, el rostro congestionado, la camisa abierta y, lo más terrible, un arma automática en la mano. Abrió fuego contra el público y mató a 6 personas. Después huyó. Montó en su bicicleta y siguió disparando su arma, hiriendo a otras 3 personas. Al pasar un semáforo en rojo, lo atropelló un automóvil y el hombre murió ahí mismo, todavía empuñando el arma. Furia fue la única palabra que emplearon los diarios para dar la noticia de este caso. Furia. He aquí un verdadero caso de furia insana, de furia violenta, destructiva, furia homicida, furia infernal, furia volcánica, furia que no se aplaca sino hasta después de haber provocado todo el daño posible. ¿Qué es la furia? La ira es una locura breve, afirmaban los antiguos griegos. La furia es un estallido nervioso que ocurre cuando se ha soportado mucho tiempo una situación ofensiva, humillante, atemorizante, definen algunos psicólogos. La Biblia atribuye la ira y la furia a la acción del diablo, pero también al corazón que no se somete a Dios. Y la furia solo de vez en cuando toma esas dimensiones trágicas del suceso en Miami. A veces la furia es silenciosa, pero mata el compañerismo, nubla el gozo de las relaciones humanas. Tenemos, por ejemplo, el enojo severo y profundo que suele producirse entre el marido y la mujer, entre esposo y esposa. Quizás nunca llegara a estallar en furia, pero destruye igualmente la armonía y la felicidad. Porque cuando hay enojo no hay palabras. Porque cuando hay enojo no hay sonrisas. Porque cuando hay enojo no hay felicidad. La Biblia dice, y le cito el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 8 y 9: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Nada mejor para verse libre de esa locura destructiva del enojo que entregar el corazón y la voluntad a Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la paz, solo Él tiene la calma, la justicia abundante para darnos. Por eso le digo, David no se menciona mucho en este relato que acabamos de citar. Se menciona más a Saúl, pero lo menciona porque está dejando grandes grietas en su vida. Se menciona porque él no ha podido controlar su enojo a causa de aquel cántico. Y recuerde sobre todas las cosas que en ese momento el enojo puede llegar a tomar tanto control en la vida de las personas que las personas ya no pueden dar cobertura a tranquilizarse. Analicemos algunos detalles que veo precisamente. Si el enojo es contagioso, las personas siempre están enojadas porque los lleva a algo, a pensar en algo. Entonces, ¿qué mejor manera que pensar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Si a Saúl le hubiesen dicho, mira Saúl, no te enojes, tranquilízate, yo creo que él hubiese tomado otras decisiones. El problema es que el enojo llegó a apoderarse tanto de él, y como el enojo se convierte en una furia y la furia se convierte en algo descontrolado, así empieza toda esta historia. Pero lo que él va a buscar más adelante es hasta matar a David, porque ya no podía controlar su enojo. Ya totalmente estaba, voy a decirlo, descarrilado de la voluntad perfecta de Dios. Segundo, y le desagradó este dicho, dice el versículo. Qué interesante. Y desde aquel día, versículo 9, no miró con buenos ojos a David. Ya no podía verlo bien. ¿Por qué? Bueno, a causa del enojo. Porque el enojo se había apoderado tanto precisamente de él, que él ya no tenía autocontrol en sí mismo. Y eso lo estaba desbaratando. Analicemos. Y le desagradó este dicho. Mucho cuidado
con lo que estamos escuchando. Mucho cuidado con lo que usted está escuchando. Cuidado con lo que usted presta oído. Hay muchos dichos que desagradan. Saúl era un radar que lo captaba todo. Su espíritu de sospecha dudaba aún de las buenas motivaciones. Mientras más carnal se hace un creyente, más susceptible se hace su espíritu a la crítica y a las comparaciones. Cuidado, que no se ponga el sol sobre su enojo. A aquel le desagradó este dicho. En vez de seguir celebrando la victoria, Saúl empieza a escuchar lo que aquellas mujeres están expresando, pero en un sentido de enojo. Aún Saúl, ese coro no le hubiese afectado si hubiese tenido el respaldo de Dios y sosiego contra su enojo. El problema es que ahí descubrimos entonces que Saúl no era el elegido, no era un ungido de parte de Dios, porque si no, eso no le hubiese afectado, pero le está afectando. Por el contrario, hubiese dado gracias a Dios de lo que había hecho precisamente y reconocido aquel joven, y haberle dicho gracias David, pero no lo hace, no lo está reconociendo. Cuando se pierde la unción, se deja de entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Se lo voy a repetir porque esto es clave. Cuando se pierde el respaldo de Dios, se deja de entender el propósito de Dios en otras vidas. David nunca sentirá celos por nada ni por nadie. La unción lo que da es madurez espiritual. David no saltan de frecuencia, se mantienen siempre en la frecuencia de Dios, la del cielo, la del Espíritu Santo, la de la palabra. Si no pones, voy a decirlo, sosiego en ese enojo, es mejor que busques cuanto antes la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios está en el Espíritu Santo, en su palabra. Tercera frase, parte que Saúl menciona. No le faltó más que el reino, dijo Saúl. No le falta más que el reino. Ahora, el no ungido, Saúl, manifiesta celos. De ahí el tema. Tiene miedo de perder o de que le quiten su posición de rey. Desde este momento, Saúl ya no va a ser el mismo. Por eso le decía, por este enojo, a partir de este pasaje, Saúl viene en picada. Y la figura de David va emergiendo y va aumentando. Saúl dijo, no le falta más que el reino. Tiene miedo de perder o que le quiten su posición de rey. El que no está ungido cela su posición. El que está ungido deja que Dios lo cuide en su posición. Deja que Dios haga todo. No tienes por qué enojarte. Deja que Dios tome el control. A partir de este momento, el corazón de Saúl cambió totalmente hacia David. Él ya no sería un discípulo para Saúl, para poder darle cobertura, protegerlo y enseñarle. Se volvió su enemigo. El celoso se hace enemigo de aquel o los que le puedan ser una amenaza. Al Saúl darle rienda suelta a ese celo descontrolado, abría la puerta de su vida a los inquilinos de la carnalidad. Si no actuamos en fe, en obediencia a Dios, si actuamos con celos, somos inquilinos de la carnalidad y vamos a expresar precisamente lo que nuestro corazón da: enojo. El celoso ve competencia donde no la hay, donde nunca ha habido competencia. Cuida más la posición que la vida de servicio a los demás. De ahora en adelante, Saúl será el monstruo de la persecución y el mal contra el ungido de Dios, David. Al meditar en estas palabras, en este cántico y en las reacciones de Saúl, es importante analizar tres aspectos. Deme tiempo. 1.
Nuestras reuniones de adoración deben ser celebraciones. Nada debe entretenernos ni desviarnos de ese objetivo. Tenemos un objetivo por el cual celebramos. Jesucristo cambió mi vida, transformó mi corazón y por eso vivimos para celebrar. 2. Nunca debemos comparar verbalmente a los elegidos, a los ungidos de Dios. Nunca debemos comparar. Él da conforme Él quiere. Él reparte dones conforme Él quiere. 3. El celo produce miedo, crea enemigos que no existen. Los que son verdaderamente espirituales no son celosos. Se lo voy a repetir. El celo produce miedo, crea enemigos que no existen. Pero porque el enojo está en usted, habita la carnalidad. Los que son verdaderamente espirituales no son celosos, sino que dejan su vida, dejan que Dios guíe cada uno de sus pasos. Interesante cómo ahora Dios toma control de la vida de David y cómo Saúl empieza a una decadencia. Cuidado, cuidado. Esta serie nos lleva a pensar, y este tema sobre todas las cosas es: nunca debemos darle la gloria a un ser humano. Nunca se autogloríe. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. La gloria solo es para nuestro Dios. Oremos entonces. Padre, gracias te damos. Gracias te damos porque tú nos permites poder edificarnos en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, te lo suplicamos. Estamos tan necesitados de tu presencia, de tu amor. Señor, no tenemos a quien más acudir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a controlar los enojos, los impulsos emocionales. Ayúdanos, Dios mío, a no dar rienda suelta a nuestra carnalidad que habita en nosotros. Te ruego, Padre Celestial, que la vida de Saúl nos lleve a nosotros a reflexionar que en un momento de enojo podemos cometer cantidad de faltas y ir en decadencia espiritual. Líbranos de tales situaciones. Líbranos, Dios mío, te lo suplicamos, y danos tu cobertura, que tu respaldo siempre esté para poder estar preparados para el momento de la batalla, para el momento en que el enojo quiera apoderarse de nuestra vida. Señor, comprendemos tu poder, tu grandeza en medio nuestro. Gracias te damos. Recibe toda la gloria, todo el honor es solo para ti. Gracias, Dios mío. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.